Buenas tardes y muchas gracias a todos en primer lugar por vuestra asistencia. Sé que algunos habéis hecho un gran esfuerzo para venir pues desde Altea y venir a este seminario y muchas gracias especialmente también al profesor Baello en nombre de la directora del máster y de todos aquellos profesores que tenemos la intención y el deseo de que este máster pues se convierta en algo con una fuerte base en psicología humanista y en inteligencia emocional. Y ambas cosas me parece que están aquí en la figura de Juan Baello, que le sobran ambas dos, y lo bueno que tiene es que no va sobrado en ninguna de ellas. Y por tanto veréis que su proximidad y su forma de comunicarse os va a transmitir pues esa especial cercanía a la profesión nuestra, que es la profesión de la docencia, especialmente con adolescentes. Juan Baello ha sido jefe de estudios y director del Instituto de Secundaria durante muchos años y por tanto conoce bien las necesidades del profesorado en ese ámbito. También ha sido profesor de filosofía y de psicología, actualmente es profesor en la UNED y jefe del Departamento de Orientación del Instituto Bernat de Sarriá en Benidorm. Escribe muchos libros en la temática, versan todos en aquello que tanta falta nos hace, en estos ámbitos que he estado mencionando anteriormente, y queremos pedirle que siga escribiendo en ello porque nos hace falta a todos. Y también imparte conferencias en universidades y en instituciones educativas de toda España. Así es que nada más, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por enseñarnos hoy. Somos todo oídos. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a la dirección del máster por darme la posibilidad de compartir pues ideas con gente que estáis a punto de empezar pues una carrera que para mí es preciosa y que está diseñada, hecha, inventada para disfrutar. Y lo que voy a intentar hacer pues es más o menos aportar argumentos y razones para que veáis aún más claro, si no lo tenéis, que efectivamente dar clase es una gran oportunidad de disfrutar y de hacer disfrutar a los alumnos. De lo que voy a hablar es de lo que aparece como GA, gestión de aula. En realidad el nombre debería ser mucho más largo, debería ser gestión o manipulación o manejo de todas las condiciones que hay presentes en el aula, de todas las variables que hay presentes en el aula, y hay muchas y las podemos agrupar en algunos campos que son a los que yo me voy a referir pues muy brevemente. Yo las agrupo principalmente en torno a 5 grandes áreas de intervención, pero no es una cuestión lo de la gestión de aula o la gestión de variables en el aula, no es una cuestión opcional que la gente que cree en esta perspectiva lo hace y la gente que no cree no lo hace, sino que el mero hecho de entrar a un aula y ponerse delante de un público, alumnos, asistentes a una ponencia, el mero hecho de ponerte delante ya modifica la situación. Es decir, yo acabo de empezar a hablar y he modificado todo ya. Inevitablemente, las expectativas que teníais antes de entrar, he modificado los niveles atencionales, ahora estáis concentrados o menos concentrados, se ha producido un cierto silencio ayudado con la campanita, ¿no? Pero hay otros niveles que no hay que olvidar. Es decir, dentro de un aula, lo primero es entender qué es un aula. Y un aula es un espacio de convivencia entre personas, pero es un espacio muy especial, porque en ese espacio, que es estrecho, la gente pasa mucho tiempo durante todo un curso, y ahí se van a producir inevitablemente muchísimos contactos
vamos a llamarlo roces interpersonales entre personas iguales, alumno-alumno, entre personas desiguales, alumnos-profesores. Esos contactos continuos que generan roces, a veces serán roces insípidos, ni positivos ni negativos, algunas veces serán roces dulces, compañerismo, armonía, solidaridad, empatía, algunas veces serán roces amargos en forma de conflictos interpersonales, abusos, incomprensiones, malentendidos, gestos, menosprecios, aislamientos, marginaciones. De cualquier caso, roces, infinidad de roces en todo un año en ese espacio estrecho que llamamos aula. Sobre esos roces que dejan huellas, a veces huellas que se convierten en huellas terriblemente corrosivas y tóxicas emocionalmente, sobre esos roces los profesores tenemos mucho que decir y que hacer, porque es una temeridad dejar que esos roces vayan a la deriva y se regulen solamente por el azar y por la improvisación. Por lo tanto, el profesorado tenemos la obligación por mejorar el clima del aula, pero también por mejorar las posibilidades de poder dar clase con eficacia y con eficiencia, tenemos la obligación de aprender, si no sabemos lo suficiente, a gestionar esas relaciones interpersonales entre las personitas que hay. El resultado es un clima proclive, favorable a la convivencia, perfecto, o además un clima proclive al trabajo escolar y a la mejora del rendimiento, pues perfecto, más perfecto aún. Convivencia interpersonal y trabajo. Pero no solamente hay relaciones interpersonales de cada uno con los demás, sino que hay que tener en cuenta que cada persona tiene una relación consigo misma. Es decir, tienen la autoestima alta, están felices, satisfechos, se gustan, tienen una noción positiva de su propia valía, o por el contrario hay personas que tienen una relación consigo misma bastante minusvalorada, y cuando tu cabecita gira alrededor de insatisfacción contigo mismo, pues en la cabecita no cabe nada más. Solamente si estamos contentos, satisfechos con la propia imagen y con la valoración de la propia imagen, entonces somos capaces de centrarnos en otros proyectos y en otras historias. Por lo tanto, hay otro nivel y otro ámbito, que es el nivel de las relaciones intrapersonales de cada persona consigo mismo. Esto atañe al alumnado, pero atañe también al profesorado. Es decir, el profesorado, cuando entréis a un aula, bueno, pues si entráis seguros de vosotros mismos, pues vais a estar más relajados y vais a ser más capaces de lanzaros a. Sin embargo, si estáis más pendientes de vosotros, de la inseguridad, sabré o no sabré, gestionaré mejor o peor los posibles conflictos que puedan aparecer, sacaré a la gente adelante, lo haré bien, lo haré mal, bueno, pues todo esto llena la cabecita de ideas, de creencias, de preocupaciones, y entonces si la llenamos de todo eso, pues caben menos cosas. Otro nivel. En el aula inevitablemente se producen procesos atencionales, es decir, de repente, bueno, pues el profesor, la profesora distribuye su atención entre la gente y la tarea, y presta más o menos atención a todos o a algunos o a casi todos, porque hay profesorado que concentra su atención en unos pocos alumnos, descuidando al resto, o bien distribuyo equitativamente mi atención entre todos. La atención del profesor a los alumnos, pero también hay la atención del alumnado al profesor o del alumnado a la tarea, y ahí se requiere una mínima concentración, a ser posible una máxima concentración en la tarea, porque si no hay concentración el estudio pasa por una atención concentrada, pero además sostenida en el tiempo.
en clase. Pero a ser posible, también, si da tiempo, hablaremos de que no es suficiente, sino que hay que aprovechar la potenciación de la concentración en clase para entrenar a los alumnos en que sean capaces de concentrarse en casa sin vigilancias de profesores ni de familias ni nada de esto, por propia autonomía. Tercer nivel, la atención, la capacidad del profesorado de captar y mantener la atención durante lo que son las clases. Cuarto lugar, no cronológico, en cuarto lugar el nivel motivacional o el ámbito motivacional. Es decir, os vais a encontrar bueno, bachillerato y en ciclos formativos, os vais a encontrar alumnado más o menos voluntario. A veces la voluntariedad es relativa porque si no hay opciones de trabajo o si no hay opciones de dedicarse a otras cuestiones, bueno, pues a veces se entra presuntamente, voluntariamente a realizar unos estudios, pero esa voluntariedad no es del todo real y efectiva. Por lo tanto, aunque sean enseñanzas voluntarias, bueno, pues la voluntariedad no siempre es unánime y puede haber personas que parece que estén forzadas en niveles postobligatorios. Pero donde seguro que os vais a encontrar con problemas de desmotivación es en los niveles obligatorios. Evidentemente, cuando se fuerza, se obliga a personas, y más a esas edades, preadolescencia, adolescencia, a realizar una actividad que no han elegido libremente, bueno, pues eso, por el mero hecho de ser obligatorio, pues provoca en algunas personas más que en otras, pero en algunas seguro resistencias que aparecen en forma de conflictos, en forma de actitudes negativas o de conductas disruptivas. Por lo tanto, motivación, nivel motivacional, y ahí también el profesorado tiene mucho que ver respecto de a cuántos alumnos que no estaban dispuestos a implicarse en el estudio soy capaz de implicar. Es decir, qué plus de motivación aporto yo a la clase, porque los que están dispuestos o predispuestos a estudiar, pues ahí aporto poco. Los que tampoco se van a implicar, ahí aporto poco. Pero luego hay una zona de incertidumbre que depende de qué haga yo y cómo lo haga, el que sea capaz de implicar y captar más alumnos o menos. Llevamos 4 niveles, 4 ámbitos: el interpersonal, el intrapersonal, el atencional, el motivacional, y el quinto es el nivel académico, es decir, la cantidad y la calidad de aprendizajes relacionados con la materia que se imparte. Es decir, cuánta química, cuánto latín, cuánta peluquería, cuánto inglés aprenden mis alumnos. El peligro en gestión de aula es creer que en una enseñanza obligatoria solamente existe el nivel académico. Y hay profesores que así piensan. Creen que la obligación, la misión del profesorado en niveles obligatorios es conseguir un excelente nivel académico. Es decir, conseguir, por ejemplo, que sepan mucho de inglés, que sepan mucho de plásticas, que sean mucho de... a mi juicio, si tenemos en cuenta los 5 niveles, el nivel académico es únicamente una consecuencia de los otros 4. Es decir, cuando yo consigo que mis alumnos estén en un clima interpersonal armónico, no haya conflictos, sino que por el contrario haya un clima interpersonal proclive al trabajo. Cuando consiga que no haya alumnos que tengan dudas sobre su propia valía, sino que me concentro en conseguir elevarles la autoestima a todos, independientemente de que tengan más capacidad intelectual o menos. Cuando me concentro e intervengo para mejorar los índices atencionales de la clase, los índices también motivacionales de la clase, la consecuencia es que sube el nivel académico y la gente estudia, se prepara, aprende y aprueba más. Por lo tanto, no hay un nivel sino 5, y de los 5 hay 4 que son
causa, del quinto, que es meramente una consecuencia. Bien, esta primera parte, yo voy a hablar del primer nivel, que es el nivel interpersonal, que es lo que se llama habitualmente la convivencia, pero que para mí no hay únicamente una convivencia, sino varias. Ya he dicho que en el aula cada persona, vosotros ahora mismo en el máster, pues estáis conviviendo unos con otros, estáis conviviendo con vosotros mismos y estáis conviviendo con una tarea o currículo a desarrollar. Bien, para mí la gestión de aula en niveles obligatorios, por ejemplo en educación secundaria, presenta un gran problema, que es la O de obligatoriedad, que es lo que aparece ahí. Están obligados a trabajar, a estudiar, y eso genera conflictos. ¿Cómo gestionar de manera ideal esos conflictos que resultan de los problemas que se presentan en el aula? Bueno, pues a mi juicio, mediante el resto de vocales. Ya he comentado, mejorar los niveles de atención, la A de atención, utilizar la potencia y la fuerza que nos aporta la empatía, empatía entendida como la capacidad de conectar con los alumnos. Inevitablemente, cuando yo me pongo delante de unos alumnos, se establece, se forma, se contagia una relación de empatía, que quiere decir de conexión afectiva y emocional, de cercanía emocional, de disponibilidad, o por el contrario se establece una relación de antipatía, de distancia y de no disponibilidad. Inevitablemente. Los profesores que conectan con sus alumnos estableciendo relaciones de empatía, que se preocupan de ver a los alumnos, pero se preocupan también de averiguar cómo les ven sus alumnos, son profesores tremendamente potentes, tremendamente influyentes, y acaban siendo en el futuro los profesores más apreciados y mejor recordados. Pero con cada intervención mía en el aula, efectivamente puedo dar un pasito y acercarme a ese perfil de mejor profesor recordado en un futuro, pero cuidado, porque junto a esa oportunidad está el riesgo de que con mis intervenciones me esté acercando, dando pasos para acercarme al futuro profesor peor recordado. Si estoy en una posición de empatía, los alumnos me darán menos problemas, conseguiré motivarlos mejor y conseguiré mejorar la atención y el rendimiento de forma considerable. La I de interés. Perdón, es que esto... Sí, te lo agradezco muchísimo. Dice que es que me ha parecido un poco contradictorio. Seguramente. Cuidado, que me puedo aproximar al profesor peor recordado si me estoy preocupando de empatizar con mis alumnos. Algo no me cuadra. No, igual me he explicado mal, pero no he dicho eso o no he querido decir eso. O bien me estoy acercando al profesor empático, al profesor mejor recordado en un futuro, poniéndome a disposición de los alumnos, ocupándome de que aprendan, de que atiendan, entonces me estoy acercando al profesor mejor valorado, pero por el contrario, si adopto una actitud de distancia, de no preocuparme, etcétera, entonces me estoy acercando a un futuro profesor peor recordado. No sé si he dicho eso, pero me imagino que sí. ¿O lo he dicho al contrario? No, sí. Bien. La I de interés. Teniendo en cuenta que a menudo es un privilegio estar sentadas ahí. ¿Por qué? Pues porque os permite estar al otro lado de la situación. Cuando hablo de una clase interesante, evidentemente no hablo de una clase interesante para el profesor, porque si doy literatura, pues me encanta la literatura. Si doy historia, me encanta la historia. Si doy cualquier materia relacionada con bellas artes, pues me encanta. Pero se trata de dar una clase, ofrecer una clase
interesante para ellos, que están obligados a. Por lo tanto, se trata de poner en mi mente la siguiente cuestión: ¿qué clase puedo ofrecerles para que les interese a todos? Y entonces, bueno, pues ahí aparece un poco la metáfora del pescador que para pescar pues no pone la comida que le gusta a él, sino que pone lombrices que no le gustan especialmente. ¿Por qué y para qué? Bueno, pues evidentemente alguien descubrió que a los peces les gustan las lombrices y se instauró la costumbre de ponerlas. Bueno, pues tenemos que averiguar qué les gusta, qué intereses tienen, para ofrecer una clase a partir de aquello que les gusta. Hay un autor que dice que todo se puede dar, cualquier tema se puede dar, toda mi materia la puedo dar a partir de cosas que les entusiasman. Evidentemente un profesor que parte de sus intereses, pues evidentemente también es un profesor mucho más potente. La U de utilidad. Cuando no hay utilidad hay trabajos forzados. Hacer algo que no sirve es un absurdo. Por lo tanto, no podemos tener en las aulas bolsas de desahuciados. No podemos tener en las aulas gente haciendo sin saber por qué hace ni para qué sirve lo que hace. Tienen que ver la utilidad. Y la forma de ver la utilidad no es tanto que se lo digamos, sino más bien que lo experimenten mediante hechos y que lo vivan mediante emociones. En el máster, probablemente en cada clase, en cada módulo, en cada momento o en cada actividad que os hayan propuesto, seguro que habéis tenido una sensación de esto me va a servir, esto me sirve, esto lo veo útil o esto no me va a servir. Bueno, pues se trata de eso. Y esa sensación la habéis tenido independientemente de que las profesoras y profesores os hayan resaltado la utilidad de eso. Lo habéis visto, lo habéis sentido y lo habéis experimentado. ¿De acuerdo? Bien. Voy a entrar en un terreno muy práctico sin pararme demasiado en la base que sustenta todo esto. Para mí lo ideal a la hora de hablar de estas cuestiones pues es tener un pie en la teoría y un pie en la práctica, porque mediante la práctica pues entramos en el ensayo y error y no es un buen método, pero si solamente nos centramos en la teoría pues perdemos la referencia de la realidad. Por lo tanto, empezamos. Primera cuestión, la convivencia en el aula. Para mí hay un valor básico que hay que tener claro, que es el respeto. Respeto mutuo, de todos hacia todos. Hay faltas de respeto de unos alumnos hacia otros o de algunos alumnos hacia los profesores. Pero también hay faltas de respeto de profesores hacia alumnos. Por lo tanto, para poder exigir respeto hay que ofrecerlo. Solamente si somos profesores respetuosos y respetables, estamos capacitados moralmente para exigir respeto. Bueno, está claro que hay profesores que son irónicos, hirientes, sarcásticos, humillantes. Evidentemente esos no son respetuosos, eso está claro. Pero hay otro perfil de profesores que tampoco son respetuosos y a menudo no se les identifica con esta falta de respeto. Son los profesores académicos excluyentes. Explico un poco las palabrejas. Académico quiere decir centrado en el temario, preocupado de los 5 niveles solamente en el quinto, en el académico, que sepan muchos contenidos de mi materia, lo cual no es malo, sino todo lo contrario. Perfecto, un objetivo encomiable, que sepan muchos, cuanto más mejor. Pero el problema está en la segunda palabreja, excluyente, es decir,
cuando yo, con el pretexto de intentar que sepan muchos mucho, lo que hago es olvidarme de que hay gente muy diversa en el aula y olvido atender a los que no pueden y a los que no quieren. Es decir, aquellos que tienen una brecha enorme a esas edades. Hay brechas enormes que se han ido gestando a lo largo de la educación primaria. Bueno, pues llega un momento en que hay una brecha enorme entre lo que se les pide a algunos y entre lo que pueden dar, en forma de conocimientos, en forma de capacidades, pero en forma también de interés o de motivación. Es decir, hay alumnos que han aprendido a no querer estudiar. Y a cada brecha un puente. Pero los profesores académicos excluyentes no tienden puentes, sino que mantienen o agravan las brechas. Con lo cual cada vez hay una bolsa mayor de desahuciados que acaban siendo conflictivos, cuando en realidad la raíz del conflicto no está en los alumnos, sino más bien en la actitud del profesorado. ¿Me explico? Bien, vamos a imaginar que yo ofrezco una clase que da posibilidades, que tiende puentes a todos. Es decir, ofrezco una clase posible, una clase apetecible y asequible para todos. Y después de ofrecer eso me devuelven problemas. Entonces estoy facultado para exigir respeto. Valor básico, respeto. Creo que la herramienta más potente para mantener la disciplina, el tipo de disciplina que yo defiendo, que es una disciplina asertiva, proactiva, es decir, que busca soluciones, y formativa, es decir, que entiende que cada conflicto en las aulas es una señal de una carencia socioemocional. Es decir, cuando un alumno insulta a otro, es falta de asertividad, es un alumno que se pasa. Es falta de autocontrol, es un alumno incapaz de controlarse. Es falta de una serie de competencias que los alumnos deberían tener y no tienen. Cada señal, cada conflicto, es para mí una señal para que intervenga y donde hay una debilidad socioemocional, meta una cuña que fortalece esa debilidad. Es decir, donde hay falta de autocontrol, meto una pequeña cuña, una pequeña intervención, una pequeña frase, un pequeño gesto, una pequeña mirada, una demanda, una pregunta, que convierte esa debilidad en una potenciación. Por ejemplo, un alumno insulta a otro pues por su origen étnico, por ejemplo, o por su lugar de origen. Bueno, pues puedo intervenir sabiendo que esto es una falta de empatía y de asertividad, por ejemplo, haciéndole la pregunta sobre qué ocurriría si a él o a ella le hicieran esto, y mediante esa cuña le hago adoptar la otra perspectiva, siempre respaldado por la empatía y el respeto. Bien, ¿qué hacer para implantar en las aulas el respeto? Bueno, pues lo primero, fijar límites, y un límite es una frontera. Y aquí te voy a decir que está muy generalizada la confusión entre normas y límites. Cuando hablo de límites, hablo de una frontera implícita, reconocida por todos, pero que no está escrita en ningún sitio. Sin embargo, hay muchos centros educativos que ocupan muchísimo tiempo en redactar normas. Los límites no se redactan, no se escriben, los límites se establecen, se fijan. Os pongo un ejemplo. Por donde yo suelo caminar todas las mañanas, bueno, acaba mi caminata por una playa y entro en unas calitas pequeñas y en la última cala hay 5 señales que expresan una norma. No estoy ni a favor ni en contra, pero la norma dice prohibido perros.
Esa es la norma explícita. Allí hay un cartel redondo con un perrito y dice prohibido perros. Bueno, esa es la norma, y las normas son los límites teóricos. Es decir, teóricamente allí no puede haber perros. Yo cada día de paseo, bueno, pues veo la mayor concentración de perros de toda la localidad. Hay más perros que señales, seguro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que teóricamente no puede haber perros, pero realmente hay perros y no pasa nada. Es decir, una cosa son las normas teóricas y otra cosa son las normas reales. Lo que regula la convivencia en las aulas son las normas reales. Por lo tanto, ¿dónde nos tenemos que concentrar? Bueno, nos tenemos que concentrar en establecer normas reales. Si hay normas teóricas, es decir, alguna señal o un listado de normas teóricas, pues perfecto. Pero donde tenemos que concentrarnos es en hacer cumplir esas normas teóricas y convertirlas en reales. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace reaccionando adecuadamente a los incumplimientos. Sean cuales sean las normas teóricas que haya, alguien en el aula las va a incumplir. Y las va a incumplir porque necesita incumplirlas, para mantener su autoestima elevada. Hay alumnos que, como no obtienen protagonismo realizando tareas académicas, pues intentan buscar protagonismo, atención, ¿cómo? Bueno, pues haciendo un chiste. ¿Cómo? Mostrándose despóticos o poderosos. ¿Cómo? Mostrándose abusivos o agresivos. Son mecanismos de mantenimiento de la autoestima. No hay otra cosa. Pero cuidado, es tremendamente potente, porque toda nuestra vida gira alrededor de la búsqueda de mecanismos potenciadores de la autoestima. En aquello que nos da sensación de valía, persistimos. En aquellas actividades que nos dan sensación de minusvalía, desistimos. Y en la vida persistimos o desistimos. Por lo tanto, vamos repitiendo, insistiendo, persistiendo en actividades que nos suben la autoestima y vamos alejándonos de las actividades que, por el contrario, nos deprimen la autoestima. Los alumnos igual. Si dar órdenes y sentirse obedecidos o sentirse temidos les sube su estatus social como gallito, seguirán dando órdenes. Si hacer un chiste provoca risas, por lo tanto tienen sensación de éxito y de reconocimiento, persistirán en los chistes. Solamente cuando conseguimos que en nuestra clase mantengan alta su autoestima sin necesidad de hacer chistes, sin necesidad de hacer amenazas, solamente en ese caso no necesitarán hacer chistes a destiempo o hacer amenazas a destiempo. ¿Me estoy explicando? Bien, ¿qué es lo fundamental para fijar esos límites reales en el aula? Pues cómo reaccionamos cuando incumplen, cómo reaccionamos cuando un alumno repetidamente interrumpe, cuando repetidamente hace chistes, cuando repetidamente agrede, insulta o se opone a las indicaciones del profesor. La reacción ante esos incumplimientos es decisiva para que una norma quede como permitida o prohibida. Más o menos el mecanismo es norma teórica, incumplimiento, reacción del profesor. ¿Cuáles son las reacciones ideales del profesor, de la profesora, cuando se incumple una norma mediante una conducta? Por ejemplo, dice que todo el mundo tiene que tener el material y hay gente que no saca el material de una manera ostensible y además provocadora. Bueno, pues hay que tener en cuenta una cosa. Ellas pueden preparar sus incumplimientos, pueden elegir momento, pueden elegir lugar y pueden elegir a qué profesor o profesora van a incumplir
con qué profesor o profesora van a incumplir. Sin embargo, nosotros, nosotras, tenemos que reaccionar cuando ellos deciden incumplir. Por lo tanto, partimos de una desventaja táctica y tenemos que improvisar una reacción porque en unas condiciones contextuales que no decidimos nosotros. Yo a veces digo, imaginemos que un equipo de profesores y profesoras eligiéramos a un alumno el momento y el lugar y le dijéramos incumple, y todos en equipo pudiéramos reaccionar cuando nosotros quisiéramos. Evidentemente sería mucho más fácil. La situación es la contraria. Por lo tanto, no queda más remedio que preparar las reacciones a esos incumplimientos. Es decir, ¿qué haré cuando otra vez vuelvan a aparecer los incumplimientos tácticos típicos? Es decir, interrupciones de la clase, conversaciones, alumnos sin material, chistes a destiempo. ¿Qué haré? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la mejor, la más potente intervención del profesor es la que no se hace. Es decir, en aquellas interrupciones, en aquellas disrupciones que no alteren significativamente la clase y que creamos que son temporales y que van a desaparecer, pues a menudo bastará una mirada, un gesto, sin ningún tipo de intervención. Lo mejor es soslayar en aquello que no sea vital, sino más bien trivial. ¿Por qué? Bueno, pues porque si intervengo, cualquier intervención disciplinaria del profesor altera la clase y la detiene. Y una de las motivaciones de algunos alumnos disruptivos es detener la clase para que se le preste atención a él o a ella. Por lo tanto, si yo intervengo e interrumpo a menudo para hacer advertencias, pues lo que estoy haciendo es dando protagonismo a aquellos alumnos y alumnas que lo buscan mediante disrupciones y van a continuar con las disrupciones. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, interrupciones, advertencias, cuantas menos mejor. Aquellas que podamos hacer mediante gestos, mediante una palabra, mediante una frase muy corta, mejor que con una frase muy larga. Cuanto menos protagonismo demos a las disrupciones, mejor. Por lo tanto, pocas advertencias. Además de pocas advertencias, tienen que ser breves, por lo mismo que he dicho. Advertencias breves. En tercer lugar, las advertencias han de ser calmadas, porque otro de los motivos de los alumnos a la hora de hacer disrupciones es a veces crispar, desalbolar al profesor. Por lo tanto, hemos de hacer un esfuerzo por mantenernos calmados. La calma se entrena, es decir, hay personas que reaccionamos de una manera calmada, pero quien no es tan calmado puede entrenar estilos balsámicos, lentos, sosegados, de reacción. Y esto se puede empezar a hacer de una manera deliberadamente artificial, lenta, instalar en el aula estilos de comunicación en tono bajo, de manera que la relajación y el sosiego sustituyan a la crispación y a la aceleración. Pero las advertencias calmadas han de ser firmes, porque cualquier advertencia es decirle a los alumnos un no. Y cuando se le dice a algunos alumnos un no, especialmente alumnos que no están habituados, que no están acostumbrados a aceptar un no, entre otras cosas porque hoy en día estamos viviendo en una época en la que socialmente la sociedad, la calle, internet, lo que es el entorno social apenas dice no.
Las normas están muy desdibujadas. La calle no dice no. La segunda C, la casa, a menudo tampoco dice no. En general las familias suelen pecar mayoritariamente hoy en día de estilos educativos basados en la permisividad y en la sobreprotección. Por lo tanto, no dicen no, no lo mantienen lo suficiente. Claro, cuando la calle no dice no, cuando la casa no dice no, a la tercera C, colegio, instituto, le cuesta el triple decir no. Por lo tanto, cuando están entrenados a no recibir ningún no, el que en clase se le diga un no, cuesta de mantener. Pero hay que mantenerlo firmemente, el no. Si decimos que no se puede hacer algo, hay que mantener ese no firmemente, lo cual no quiere decir de una manera acelerada ni agresiva. En estas advertencias, decir no es un ejercicio de asertividad, decir no y mantenerlo. Los pecados contra esta asertividad son dos. Uno por exceso, cuando yo corrijo, pero más que corregir, sobrecorrijo con agresividad, para allá, ¿estás tonta o qué? Es innecesario sobrecorregir y añadir, por ejemplo, bueno, pues sarcasmos, etcétera. Se puede hacer lo mismo, pero el secreto está en ser firme sin romper la relación, manteniendo la empatía, porque hemos quedado que la empatía es la fuente de poder más importante para el profesorado. El otro peligro o pecado son las advertencias insuficientes, blanditas, cuando decimos que no, pero quedamos impotentes o no mantenemos el no y entonces aceptamos resignadamente que siga el alumnado haciendo lo mismo. Bien, advertencias en el aula con estas características más o menos para cortar conductas. Una conducta es una intervención aislada aquí y ahora, y esas conductas lo que intentan es reponer el respeto perdido. Otro tratamiento tienen que tener cuando no se trata de conductas aisladas, sino más bien de lo que más preocupa a los profesores, cuando se trata de actitudes negativas. No se trata de que un alumno haga algo en un momento, de que una alumna haga algo en otro momento, sino más bien de que adoptan una actitud mantenida en el tiempo, negativa, que se opone a la labor del profesor o a la convivencia con los demás. La conducta es algo que ocurre aquí y ahora, la actitud no es algo que ocurra aquí y ahora, sino que se tiene a lo largo del tiempo. Es una postura ante la clase. Las actitudes, lo primero que hay que hacer es averiguar si nos ocurre solamente a nosotros o a algunos profesores más o a todos, porque no es lo mismo que una alumna tenga una actitud negativa solo conmigo, donde probablemente se necesite que una tercera persona entre a triangular y apoyarme sin desautorizarme, que una alumna o alumno tenga una actitud negativa con varios de nosotros, donde, fijaos, el cambio que podemos aplicar, si en vez de yo hacerle una advertencia a una alumna y decir, por favor, cállate, pero fijaos que yo, quien hace la advertencia, estoy solo, y la alumna, quien recibe la advertencia, está rodeada de su equipo. Y a lo mejor yo le digo, cállate, y ella me dice, si no estaba hablando, me tiene manía o qué. Y las demás se ríen, y yo intervengo, y ella vuelve a... Es decir, yo solo a ella en equipo. Tácticamente eso es un error. Especialmente si yo veo que la actitud de esta alumna no se da solo conmigo, sino se da, por ejemplo, con 3 profesores. Imaginemos que
Si detectamos que tiene una actitud negativa con 3 profesores, imaginemos que la citamos en un salón, en un despacho, y nosotros 3 en equipo le hacemos la misma advertencia a ella en solitario. En nuestra clase tienes que callar. Es la misma advertencia, pero se ha sustituido en mi clase por el nuestra clase, lo cual potencia a la gente, a los agentes que aplican esa advertencia. Pero además es que la potencia es mayor porque ella está sola, y si está sola no tiene la necesidad de mantener su autoestima elevada. Por lo tanto, no se trata tanto de cambiar la estrategia, sino más bien de cambiar las condiciones de aplicación de la estrategia. Esta tarde no dará tiempo a hablar sobre esto, pero evidentemente actuar, especialmente en los institutos, en solitario es un suicidio, es un lujo que pagamos con ineficacia. ¿Por qué solos? ¿Por qué solas? Cuando podemos formar equipos, cuando podemos formar mini equipos que nos potencian a todos. Hay que ir a sustituir una cultura de profesores en solitario por otra cultura de profesores en solidario, mucho más potente y mucho más eficaz. ¿Qué ocurre cuando un alumno o alumna tiene una actitud generalizada con todos? Bueno, pues en ese caso el tutor o tutora, si tiene una herramienta adecuada, debería ser informada por el profesorado. Después de que el profesorado no pueda cambiar la actitud, quien se encargue, bien el tutor, bien el equipo directivo. También decir que algunos alumnos tampoco van a cambiar con la intervención de tutores o equipos directivos, porque los alumnos que tienen una problemática social, de índole judicial, policial, de salud mental, de toxicomanías, de un entorno familiar complejo, los alumnos que presentan una problemática social necesitan, además de medidas escolares, necesitan medidas de atención social. No se puede tratar con medidas escolares lo que son problemas sociales. Al menos hay que complementarlo. Y lo que vengo a decir es que cada alumno tiene su lugar idóneo de tratamiento. La mayoría de alumnos son manejables en cuestiones disciplinarias por los profesores de aula, pero hay algunos que necesitan la intervención de tutor, de dirección, departamento de orientación o las instituciones sociales. ¿De acuerdo? Bien. Sobre la cuestión de la convivencia interpersonal no voy a decir nada más, porque esto es un resumen muy breve. Comentaros, pues que lo que estoy comentando de una manera mucho más ampliada, pues lo tenéis en internet bastante, hay bastantes materiales. Entonces, si tecleáis mi nombre en Google, pues aparecen materiales, entrevistas, conferencias. Pues si queréis tener los materiales más sistematizados, pues aparece bastante. Y luego, pues en centros de profesores, en algunas universidades, pues están las publicaciones. Ahora mismo, pues están, la mayoría no están en circulación, pero yo creo que están disponibles en lugares oficiales. Voy a dejar, porque hasta ahora de lo que he hablado es de la O, controlar mediante estrategias para que no hagan lo que no deben hacer. Pero lo fundamental no es el control. Lo ideal es controlar el aula utilizando las otras vocales, es decir, controlar sin control. Es lo ideal. ¿Cómo se hace eso? Pues de ello voy a hablar y os voy a hacer algunas preguntas muy breves. Voy a empezar por la E de empatía. Y os voy a hacer una pregunta. Que penséis,
en vuestra mejor maestra, profesor, profesora de vuestra infancia o adolescencia. ¿Lo tenéis ya? ¿Todo el mundo tiene la imagen de una persona? ¿Más o menos? Bien, y os pregunto, en aquella persona en la que habéis pensado, ¿por qué fue vuestra mejor profesor o profesora? ¿Puedes decir? Porque saqué una nota alta. Porque le puso una nota alta, te la regaló. ¿O no? No. Bien, le puso una nota alta. ¿Por qué? Porque se preocupaba por mí. Se preocupaba por ella. Profesor de primaria, donde voy a primaria. Bien. Creo que tuve. Se preocupaba por ti. Sí. Porque se acercaba mucho a los alumnos. Cercanía. Porque era cercana, pero nos exigía cuando nos tenía que exigir. Cercanía con exigencia. Me regaló un cuento. Bueno, ella va por el interés, ¿eh? Bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Era la de parvulitos. Tenía detalles, ¿no? Sí, sí. Eso quiere decir que también se preocupaba, ¿eh? Es que además era una profesora de parvulitos que tenía 80 párvulos, entre 3 y 6 años, y sonreía. Yo es que lo pienso de adulta y no me lo creo. Era increíble. O sea. Es decir, una persona empática, ¿eh? Bueno, yo la recuerdo porque era capaz de averiguar si estabas bien, si te encontrabas un día peor y intentaba solucionarlo. Se preocupaba por el estado emocional de sus alumnos. Yo porque conectaba mucho con la materia que me daba y la sabía dar y sabía captar el interés. A lo mejor no te interesaba, pero sí que decía, pues sí que tiene algo. Captaba el interés. Es decir, captaba el interés, hacía. Sí, puedes decir tú. Porque hacía que las asignaturas más difíciles que te gustaran. Bien, no vamos a continuar porque hay poco tiempo, pero quiero que penséis algunas cosas. Yo este ejercicio lo hago muchas veces y lo que aparece es un 90%, más de un 90% de cualidades socioemocionales. Siempre aparece la cercanía. Era una persona cercana. Se preocupaba por mí, aparece siempre. Sacaba lo mejor de mí, aparece siempre. Me hacía sentir importante. Tenía un muy buen trato. Estaba disponible. Y luego aparece un 8 o un 9% de competencias o cualidades intelectuales cognitivas. Sabía mucho, explicaba muy bien. Emocionales aparece también, le gustaba mucho lo que enseñaba. Era una persona muy entusiasmada con su trabajo. Y luego era capaz de entusiasmarnos. Es decir, como veis, todas son competencias socioemocionales que no están relacionadas directamente con estar muy preparados en la materia. Os lo digo porque sois personas que vais a dar clase en niveles obligatorios, pero sois especialistas académicos. ¿Estamos de acuerdo? Habéis cursado una especialidad y tenéis mucha formación teórica sobre esa especialidad. Sin embargo, fijaos que saber mucho de la especialidad pesa relativamente poco dentro de los valores más valorados, más apreciados por los alumnos. Pesa mucho más cualidades que no se aprenden en una facultad, sino que más bien se entrenan día a día en las aulas. Mi propuesta, cuando deis clase y estéis en un aula, que le preguntéis a los alumnos lo mismo que os he preguntado yo hoy aquí. Preguntarles por su
mejor maestra o maestro del pasado. Y una vez que os digan por qué, haced un catálogo de cualidades. Y una vez que tengáis un catálogo de cualidades, autovaloraos en esas cualidades, por ejemplo, de 5 a 1. Por ejemplo, en cercanía. Pues no es lo mismo que alguien ha dicho, bueno, pues se acercaba y decía, bueno, pues una persona muy cercana, esa persona se tendría que poner un 5, muy cercana. Pero sin embargo, si yo estoy todo el año dando la clase aquí y estoy, a ver usted, salga al encerado, a ver, póngase, bueno, pues esto es, podré ser mejor o peor profesor, pero evidentemente es una postura de distanciamiento. Bien, se trata de que averigüéis las mejores cualidades para ellos y que os autocalifiquéis de 5 a 1 y que en aquellas en las que no os pongáis un 5 o un 4, que os marquéis propósitos de mejora. ¿Me estoy explicando? Porque eso os acercará a la figura del profesor, profesora mejor valorado, más apreciado y que tendréis más capacidad de influencia sobre los alumnos. La E de empatía tiene dos cuestiones a dilucidar. Una, ¿cómo me ven mis alumnos? Preguntádselo, que os digan cualidades, que os digan defectos, que os digan cosas que les gustaría ver cambiar en vosotros. ¿Cómo me ven? ¿Y cómo les veo? Para verlos tengo que mirarlos. Hay profesores que no miran a los alumnos, que al cabo de un año no saben a quién tienen delante. Mirad a ver cómo son como personas, dadle oportunidad de que, aunque sean muy malos alumnos, averiguad qué personas hay detrás. No tienen por qué ser brillantes en inglés o en química todos, pero sí que tienen que ser personas cada vez más cívicas y mejores ciudadanos. Con los que no consigáis avances en la materia, intentad conseguir avances en el desarrollo de su personalidad. Sobre todo, a la hora de saber cómo son, a la hora de ver a vuestros alumnos, hay una manera de observar, que es lo que se llama la observación activa u observación exploratoria. Cuando exploramos un objeto, por ejemplo táctilmente, hay dos maneras de hacerlo. Una manera de hacerlo, como he hecho yo ahora, sin darme cuenta, toco este mando y a eso se le llama tacto pasivo, no intencional. Yo paseo por aquí y rozo mi pierna con la mesa, es algo no intencional. Eso se le llama tacto pasivo. Sin embargo, si yo cojo este objeto y me concentro en averiguar si es un objeto frío o caliente, pues lo toco de una manera. Es decir, estoy enfilando, poniendo mis sentidos de una determinada manera. Si estoy concentrándome en averiguar si es un objeto liso o rugoso, lo estoy tocando de otra manera. Si quiero averiguar si es alargado, redondo o cuadrado, lo estoy tocando de otra manera. A esa manera de explorar, a esa manera de tocar, se llama tacto activo, percepción áptica o percepción exploratoria. Y es una percepción en la cual la cabeza dirige a la mano para decirle cómo tiene que explorar esto. Es decir, hay una intencionalidad. Bien, nosotros cuando observemos alumnos, también podemos estar mirando caras o jerseys o posturas, y eso es una observación pasiva, no intencional, o podemos concentrarnos, no obsesionarnos, pero sí concentrarnos en aquello que más y mejor nos interesa conocer. Es decir, poner el periscopio enfocando a algunos puntos críticos fundamentales. ¿Cómo qué? Bueno, pues fundamentalmente nos interesa conocer en primer lugar sus intereses, es decir, qué les gusta. Claro,
para averiguar qué les gusta a mis alumnos, yo necesito hablar con ellos y sobre todo escucharles. Perder momentos en la clase para que se abran y me hablen, no de mi materia, sino más bien de sus intereses. En segundo lugar, ¿qué se les da bien? Los alumnos aparentemente peor dotados intelectualmente, que parece que no sirven para nada, todo el mundo tiene un perfil de capacidades en forma de sierra donde hay picos, cosas que se le da bien, y valles, cosas que se le dan peor. Hay que averiguar los picos aptitudinales de todos los alumnos porque todos tienen capacidad y todos hacen algo bien. Evidentemente, los alumnos, cuando yo en las clases consigo resaltar y hacer que puedan ellos explicar y contar lo que les gusta y lo que se les da bien, a todos nos gusta hablar de eso. Evidentemente, si yo doy oportunidad de que mis alumnos hablen de eso, evidentemente aumentan las cotas de empatía y yo soy mucho más influyente y tengo muchas más probabilidades de captar la atención y el interés de mis alumnos. ¿De acuerdo? Bien, la A de atención. ¿Qué decir respecto de la atención de los alumnos? Bueno, pues decir lo siguiente. Si miráis a la clase, como os he dicho, veis. ¿Y qué veis? Bueno, pues veis distracción o veis concentración. La clase os está hablando continuamente si miráis. Y os está diciendo más o menos lo mismo que averiguan las emisoras de radio o las emisoras de televisión. Es decir, el share de audiencia. Si tenéis a primera hora de la clase o a mitad o a última, si mantenéis la audiencia, la implicación en cotas altas o en cotas medias o en cotas bajas. Hay que ver porque cuando la implicación baja y cuando la atención baja, hay que reaccionar de una manera proactiva. Hay dos maneras de reaccionar ante los problemas de la clase. Una manera reactiva y una manera proactiva. Una manera reactiva de reaccionar es cuando esperamos a que suceda algo y cuando ocurre algo proyectamos toda la culpa sobre los demás. Y hay una metáfora que explico en uno de los libros que yo creo que os puede ilustrar sobre las dos maneras de reaccionar ante los problemas. Una manera, yo la llamo reactiva externa, y otra manera que es proactiva interna. La manera, el modo reactivo externo de reaccionar es cuando uno se centra en lo que ha pasado y pone toda la culpa sobre los demás. Si veis cualquier discurso político, pues los discursos políticos son reactivos externos, es decir, hablan de lo que el otro ha hecho mal, siempre. Metáfora. Un empresario necesitaba contratar a un disc jockey porque tenía la discoteca que no funcionaba. Puso un anuncio y se presentaron dos personas. Entró la primera persona a la cabina del disc jockey y puso música, y al rato entró el empresario y le preguntó: ¿cómo va la cosa? Y el disc jockey contestó: pues aquí la gente baila muy poco, son muy sosos. Estilo reactivo, externo, es decir, hay un problema, la gente no baila, pero la culpa la tienen ellos porque son muy sosos. Y yo sigo poniendo la misma música. El problema está en ellos. Bien, segunda posibilidad. Entra el segundo disc jockey y pone música. Al rato entra el empresario.
Entra el empresario y le pregunta, ¿cómo va la cosa? Y el disc jockey le dice, pues la cosa no va bien, a la gente le cuesta bailar, así que tendré que cambiar de música. ¿Veis la diferencia? Este segundo estilo es un estilo proactivo interno. El problema era el mismo, pero el primero pensaba que la solución estaba en esperar que la gente que es sosa cambie. El segundo tiene claro que si la situación no es la adecuada, tiene que cambiar su intervención. La inmensa mayoría de problemas en educación, también en otros campos, pero en educación, está en la adopción de actitudes reactivas externas. Y las soluciones aparecen milagrosamente cuando cambiamos de actitud o conseguimos que la gente cambie de actitud y adopte una actitud proactiva interna. Problemas de todo tipo, es decir, imaginemos una evaluación en la que los profesores dicen, Juanito no ha hecho nada en todo el trimestre, Margarita ha estado molestando todo el trimestre, Julián ha hecho... Es decir, se está hablando de lo que los demás han hecho mal, pero no se aportan soluciones. Una actitud proactiva interna es cuando se habla qué podemos hacer para cambiar esa situación. Imaginemos, por ejemplo, que sois tutores y que llegan unos padres y vienen a protestaros o a exigiros o a denunciar, y vosotros os ponéis a la defensiva y replicáis, diciendo que es que ustedes tampoco se preocupan, es que su hijo hace, es que su hijo no hace. Como veis, cada parte se centra en pedir y pensar qué es lo que los demás hacen o no hacen. Mientras cada uno no se plantee qué puede hacer para mejorar la situación, no hay solución. No hay solución. Lo único que ocurre es que los conflictos se van escalando y acaba siendo imposible. Bien, la I de interés. Bueno, sobre la atención tendría que hablar más, pero por falta de tiempo, simplemente deciros, bueno, voy a añadir dos cositas sobre atención. Vigilad cómo repartís la atención positiva y negativa. Atención positiva es la que dispensamos a los alumnos cuando hacen algo bien. En atención positiva tenemos que ser generosos. Hay que pillar a los malos haciendo algo bueno. En atención negativa tenemos que ser rácanos. Las llamadas de atención, que son un refuerzo y que dan protagonismo, cuantas menos mejor, y cuanto más discretas y privadas mejor. Por lo tanto, invertid en atención positiva y ahorrad atención negativa. Eso quiere decir que algunas intervenciones o conversaciones con los alumnos habrá que hacerlas en privado. Otra cuestión, tener en cuenta que en el aula hay unas corrientes atencionales que son las flechas que van desde el receptor al emisor, y que si damos la clase siempre en el mismo sitio y tenemos a los alumnos siempre en el mismo sitio, se produce fatiga atencional. De la misma manera que si una retransmisión deportiva se hiciera con una única cámara, a la gente le costaría muchísimo mantener durante 2 horas la atención. Cuando se retransmite un espectáculo deportivo, hay múltiples cámaras con diferentes ángulos y distancias para que mantengamos la atención más fácilmente. ¿Qué mecanismos tenemos en las clases para mantener la atención mejor, diversificando corrientes atencionales? Bueno, pues primero, lo primero que tenemos es la movilidad del profesor, es lo más potente. Ahora, cuando yo me he movido, ha cambiado el tono de voz, el ángulo de visión del profesor, y yo he tenido
donde tenía una relación de lejanía, he tenido durante unos momentos una relación de cercanía. Y donde tenía una relación de cercanía la he transformado en una relación de lejanía. Esas corrientes atencionales las puedo cambiar con movilidad del profesor. La otra posibilidad es, con estas mesas no, pero con mesas movibles, lo que puedo hacer es mover las mesas. Yo cuando doy cursos, bueno, pues cuando puedo, porque hay poca gente y las mesas son movibles, pues a mí me gusta mucho más estar en forma de U, porque al estar en forma de U, pues cambian las corrientes atencionales, nos vemos todos y eso provoca que sea más fácil que haya flujos de comunicación. Cambiar la disposición de las mesas diversifica las corrientes atencionales. En tercer lugar, cambiar la disposición de los alumnos. Es la tercera arma que tengo para diversificar corrientes atencionales. Por ejemplo, la semana que viene, la segunda fila pasará a primera fila, la primera fila irá al fondo, la tercera pasa a la segunda, la cuarta pasa a la tercera, la quinta pasa a la cuarta. Con lo cual, cada semana, pues cada grupo está viendo una cosa diferente. Un último apunte respecto de la atención, el nivel atencional. Lo que he dicho antes, cada profesor consigue unos niveles de audiencia en sus clases. Yo tengo que ver si mi gente baila o no baila, y si no baila, cambiar de música. Entonces, cuando yo explico durante toda la hora, me atienden mucho, regular, poco. Cuando yo explico media clase y la otra media hacemos un debate, consigo niveles altos, medios, bajos de atención. Cuando yo, por ejemplo, están haciendo trabajo por parejas o por grupos, se concentra mucho, regular, poco. Es decir, detectar si consigo con cada actividad mucho o poco. Una clase donde hay una actividad variada con múltiples formas de trabajar mantiene mejor la atención. Voy a hablar ahora del interés. ¿Qué hacer para conseguir motivar a los alumnos y crear interés? Bueno, pues varias cosas. Lo primero, seleccionar contenidos interesantes. Lo que he dicho al principio de la charla. Deis la materia que deis, si os preocupáis de buscar maneras de motivar a los alumnos, todo o casi todo se puede dar a partir de centros de interés de vuestros alumnos. Podéis tener recortes de prensa, ficheros de internet, es decir, un banco de materiales temáticos que además en parte los podéis ir construyendo vosotros, en parte os los pueden suministrar vuestros alumnos. No es lo mismo empezar una clase diciendo hoy toca el tema 6 que empezar una clase enseñando una foto de una momia y preguntando quién es. ¿Sabéis dónde se ha descubierto? ¿Sabéis cómo vivían? Yo creo, no sé si conocéis, como el cuento este del corcho, cuento de Mariscal, que decía, bueno, en un pueblo había una maestra y llegó una inspectora, llamó a la puerta, entró y era una escuela rural y estaban todos los críos y crías pues alborotando por las mesas, un desorden total, allí no había ningún tipo de criterio de trabajo ni nada de eso. La inspectora se enfureció y le dijo, ¿cómo tiene usted la clase así? Y la maestra le dijo, pues es que aquí no llegan medios, no tenemos ordenadores, no tenemos... Y hizo alusión a la falta de recursos materiales. La inspectora vio un corcho en el suelo y cogió el corcho. Lo enseñó a una alumna y le preguntó, ¿qué es esto? Dijo, un corcho.
A la siguiente alumna le preguntó: ¿de dónde se saca? Ah, pues de un árbol que... ¿Y dónde hay este tipo de árboles? Bueno, pues estos abundan en... ¿Puedes señalar el mapa dónde está, a partir y para qué se utiliza el corcho? Y a partir de un corcho desplegó una clase que tuvo a los alumnos totalmente absortos. La maestra, maravillada, estaba con la boca abierta y la inspectora le dijo: ¿se ha fijado usted? Y dijo: bueno, totalmente, me ha dejado usted sorprendidísima. La inspectora se fue, al cabo de 3 meses volvió, tocó, abrió la puerta y otra vez todos los críos por encima de la mesa, un desorden total. Allí no había ningún tipo de criterio. La inspectora le dijo: ¿pero no vio usted lo que yo hice? La maestra dijo: ya, pero ¿dónde dejó usted el corcho? Bien, pues esa es la cuestión. ¿Se entiende o no se entiende? Yo lo que os invito es a, de vez en cuando, porque el enemigo más importante es el corcho, creer que tiene que haber un corcho. Hay muchos profesores que creen que su misión es dar temas, y necesitan temas y medios para dar temas. Es falso. No hace falta nada. Es más, yo os invito de vez en cuando a pensar que se ha ido la luz, que os habéis dejado el libro y los alumnos se han dejado el libro en casa, que no tienen cuadernos y no tenéis absolutamente nada. Y que penséis en esa situación qué clase podéis hacer. Es decir, que inventéis una clase a partir de la idea de un objeto, lo que sea, o a partir de una idea. Es decir, de lo que estoy hablando es de entrenar y ejercitar la creatividad, porque si no, esa obsesión por dar temas y por seguir una ruta ya muy trillada acaba provocando el tedio y el aburrimiento. De vez en cuando, mucho más a menudo que de vez en cuando, hay que entrenar la creatividad y veréis que tenéis en la mente y en la cabeza muchísimas ideas, pero hay que dejarlas flotar, hay que dispararlas. Bueno, pues precisamente esto es lo que se llama motivación intrínseca, es decir, crear un interés directo por la materia a partir de lo que les gusta a ellos, conectado con lo que tenemos que dar en nuestra materia, es decir, no se trata de solamente lo que a ellos les agrada, lo que a ellos les interesa relacionado con la materia. Seleccionar contenidos y presentarlos de una manera interesante. Como ya va quedando menos tiempo y a mí me gustaría que dedicar por lo menos un espacio de tiempo a preguntas, lo veo más interesante, deciros que de las otras vías o flancos de motivación, yo voy a hablar mucho de una que es muy decisiva. Para mí no es la más importante, pero es muy decisiva porque contamina los procesos de aprendizaje, que es la evaluación. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué sistemas y qué criterios de evaluación se siguen? Hay dos maneras de evaluar. Hacia atrás, es decir, de una manera reactiva, externa. Si recordáis al disc jockey, los sistemas de evaluación reactivos dicen: te he suspendido, te han quedado 8 porque no has hecho. Como veis, hace referencia al pasado, no has trabajado, te han quedado 8, y proyecta toda la culpa sobre el alumno. Exactamente igual que el disc jockey primero. ¿Estamos de acuerdo? Yo le llamo evaluación post-mortem, porque únicamente certifica a un alumno que 4 meses después de empezar está sentenciado. Crea bolsas de desahuciados, que luego dan problemas, evidentemente. Y sentencia cuando ya es demasiado tarde, 4 meses después de.
Hay otro sistema de evaluación, que en vez de ir hacia atrás, va hacia adelante. Es un sistema de evaluación proactivo interno. Imaginemos que yo soy el tutor y me preocupo de averiguar, cuando mis alumnos tienen ya 2 exámenes hechos, en averiguar qué alumnos de 2 exámenes tienen 2 suspensos. ¿Para qué? Bueno, pues para detectar por qué han suspendido de 2 y detectarlo no en diciembre, sino mucho antes. Y proyectar esos errores hacia el futuro, ¿cómo? Corrigiéndolo. Churchill decía que el éxito es la meta a la cual se llega por un camino que va de fracaso en fracaso. Es decir, para llegar al éxito hay que equivocarse, pero hay que interpretar adecuadamente los errores y sobre todo corregirlos. Una mente proactiva es una mente imparable que transforma los errores en aciertos y los aciertos en mejoras. Si hierras, corrige. Si aciertas, perfecciona. Es decir, ese afán de crecimiento continuo que te lleva a una esfera de optimismo, resiliente. La resiliencia creo que entendéis lo que es, la capacidad de superar adversidades. Es decir, interpretar errores, fracasos, rechazos, no como síntomas de hundimiento de la propia valía, sino más bien como pequeños pasos que hay que pasar para alcanzar el éxito. Las mentes que adoptan esa actitud resiliente son totalmente indestructibles e invencibles. Transforman los problemas en oportunidades. Transforman los riesgos en oportunidades y ocasiones de crecer, de mejorar. Eso es lo que hay que entrenar en los alumnos. Hay múltiples ejemplos que os podría poner de esto, pero lo que es importante es conseguir que los alumnos sepan detectar y corregir los errores cuanto antes. Ejemplos de evaluación reactiva externa múltiples. Ejemplos de reuniones de profesores reactivas externas donde todos son quejas contra el exterior, muchísimas. Yo ahora en lo que estoy enfrascado, que es en el entrenamiento de equipos de profesores proactivos internos, bueno, pues los equipos que se reúnen y adoptan ese tipo de actitud, con una serie de estrategias que no me da tiempo a explicar. La primera, invierten mucho menos tiempo en las reuniones. Segunda, se instalan en una cultura de soluciones. Tercera, no dejan lugar a refocilarse en los errores, en las quejas y en los malentendidos, sino que están totalmente concentrados en buscar soluciones. De lo que se trata es, en gestión del aula, entender que en el aula hay múltiples variables y que todas esas variables que hay presentes nos ofrecen oportunidades cuando las sabemos aprovechar como tales oportunidades. Por ejemplo, os voy a explicar una dinámica de trabajo entre un equipo pequeño y para que veáis un poco de lo que estoy hablando. Imaginemos que estas 4 chicas se reúnen para intercambiar soluciones a sus problemas en el aula. Se reúnen con muy poco tiempo, deliberadamente, porque yo soy un ardiente defensor de la economía en el trabajo. Creo que hay que huir de la perfección para abrazar la simplicidad. En educación hay demasiados procesos que, si queremos hacerlos todos perfectos, el resultado es que no completamos ninguno. Hay que ir a procesos simples, hacer las cosas sencillas. Bien, imaginemos que se reúnen pero ponen un tope de tiempo. Por ejemplo, si son 4, pues por ejemplo 10 minutos.
Si hacen reuniones de 1 hora, harán 3 o 2. La siguiente dirán, yo no puedo, yo no me puedo quedar tanto tiempo. Si hacen reuniones de 10 minutos y conseguimos que sean efectivas, harán muchas o harán las necesarias. Por lo tanto, tiempo acotado. Segunda cuestión. Se reúnen y van a intercambiar problemas y soluciones. ¿Cómo? Bueno, pues la primera componente del equipo plantea un problema que tiene en el aula. Me pasa esto. Cuando plantea un problema, lo tiene que plantear con algunas condiciones. Tiene que exponer su problema de una manera breve, por economía, clara, concreta, concisa, es decir, plantear el problema en poco tiempo y de una manera clara. Cuando plantea el problema se abre una ronda de soluciones que tienen que ser también soluciones breves, claras, concretas y concisas. Además, este equipo tiene prohibido discutir sobre las soluciones. No pueden defenderlas. Aplica esto porque ya verás qué bien. Tampoco lo pueden atacar. No, eso no va a funcionar porque no pueden atacar, no pueden defender, no pueden discutir sobre las soluciones. Las soluciones se venden a la persona que tiene el problema. ¿Me estoy explicando? Y ella le dice, pues podrías hacer, y ella calla. La siguiente profesora le dice, pues podrías hacer, y ella calla. La siguiente profesora dice, podrías hacer, y ella calla. Y cuando ya ha oído todas las ofertas, ella decide cuál de las soluciones propuestas compra. ¿Qué me interesa destacar de lo que estoy diciendo? Primera cuestión. Al tener que exponer problemas y soluciones de una manera breve, pues una estrategia tremendamente económica en tiempo. Segundo, si a un mini equipo, bueno, os anticipo que a esta estrategia yo le llamo el mercado de las soluciones. Es una tienda donde se compran y se venden soluciones, pero una tienda no es para hablar, para vender y para comprar. Es decir, el equipo tiene que ser rápido en inventar soluciones. ¿Dónde está el truco para que esas reuniones sean eficaces? Bueno, primero en la economía. Segundo lugar, como no pueden hablar, no se pueden quejar. El problema de una reunión de profesores es que en cuanto podemos hablar se instala la reactividad externa. No, eso no lo apliques porque es que, no, eso ya lo apliqué yo. O hay gente que dice, ya verás tú qué bien que te va a resultar, y acaba siendo una reunión de 1 hora donde no se decide nada. Aquí está instalada la proactividad interna, es decir, una cultura de soluciones. Es un equipo centrado y concentrado solamente en pensar y proponer soluciones. Es decir, es un equipo creativo, es un equipo que está compartiendo la creatividad. Evidentemente, de lo que se trata es de ser productivos, que en educación lo somos muy poco, es decir, de fabricar, de que los equipos reunidos sean factorías de soluciones que en muy poco tiempo producen mucho. Pero luego también tiene truco. Evidentemente está prohibido quejarse o proyectar. Hombre, si las familias educaran, hombre, pues podríamos decirle al ministerio que a ver si... No, son soluciones que si ella tiene el problema, le proponen a ella, para que aplique ella. Por lo tanto, no hay propuestas, ni quejas sobre el pasado, ni soluciones para que apliquen otros. ¿Me estoy explicando? Yo siempre propongo que haya una persona vigilante de que hay economía, proactividad, internalidad. Bien, tendría que hablar de muchas más cosas más, pero para mí, bueno, pues tenemos hasta las 6. Para mí
la finalización de la ponencia ideal sería que plantearais una pregunta, una duda que os haya surgido, o un temor o una preocupación, en la línea de, bueno, yo cuando trabajo esta dinámica con profesores, pues cuento el chiste malo del pozo de los deseos, que no sé si, bueno, iba una pareja y malo es que si queda grabado el chiste malo. Bien, el pozo de los deseos, bueno, iba una pareja por el campo y entonces, mayoría de chicas, bueno, pues la chica de el pozo de los deseos, le dice al marido o a la pareja, dice, vamos a acercarnos. Marido, están casados ya. Van a acercarnos. El marido escéptico dice, eso son chorradas, supersticiones, vamos a seguir paseando. La mujer insiste, vamos a ver, y se van acercando, y cuando están más cerca pone el pozo de los deseos, y debajo pone, acércate, cierra los ojos, concéntrate y pide fuertemente un deseo y te será concedido. La chica le hace gracia y se acerca, se concentra, cierra los ojos y pide un deseo. Se retira y le dice, venga. Y el marido dice que no, venga, si no cuesta nada. Bueno, el marido se acerca, cierra los ojos, tropieza, cae dentro del pozo y la mujer sorprendida dice, pues funciona. Pues eso, tenéis la posibilidad de formular un deseo, algo que os gustaría, respecto de cualquier cosa de gestión de aula, de dar clase, que os preocupa, que os ha surgido la duda a lo largo de los módulos, o lo que queráis. ¿Se atreve alguien? Sí, muchísimas gracias. Yo quería saber cuál es el límite entre lo que comentabas de no hacer caso a pequeñas cosas triviales, ¿no? Para que ellos no abusen de eso, de decir, bueno, como no nos llama la atención, vamos a seguir, y al final toman por la profesora. Y luego cuando quieres reaccionar ya tarde y ya no hay forma de parar aquello. ¿Dónde está el límite ese de decir, dejo pasar esto, pero que no se me... El límite está en hacerte la pregunta siguiente. Bueno, o en hacerte las dos preguntas siguientes. La primera, ¿qué pasaría si no interviniera yo? Si a esa pregunta tú te das la respuesta de que la cosa va a desaparecer y en poco tiempo pararán, ¿me explico? No intervengas. Si tienes la sensación de que la cosa, si no intervienes, irá a más, interven. ¿Me he explicado? Es decir, están ellos dos hablando, y yo estoy dando clase y veo que están hablando, pero tengo la percepción de que en 15 segundos pararán de hablar, o paso y los miro, pero no intervengo, y paran, bueno, no intervengo. Si tengo la sensación de que no intervengo, pero que va a ir a más y van a continuar, y intervengo. Es decir, normalmente la disrupción va a más o va a menos. Si crees que va a ir a menos, no intervengas. Si crees que va a ir a más, interven. ¿De acuerdo? Más cosas. Sí, gracias. A ver, si nos pasara un caso hipotético, que somos muy malos gestores de aula y estamos a mitad del curso y es un desastre a nivel de todo. ¿Se puede volver a empezar o se puede mejorar? O ¿cómo afrontar una situación que ves que estás ya desbordado? Bueno, pidiendo ayuda, sin vergüenza y sin complejos. En realidad los proveedores potentes son proveedores que quieren, saben y pueden. Cuando te planteas esa pregunta es que quieres mejorar, por lo tanto la Q ya la tienes. Faltan dos cosas, saber y poder. Saber es aprender,
¿qué puedo hacer? Siempre hay alguien cerca que con humildad, si nos acercamos con humildad, nos puede ayudar. De hecho, lo ideal sería que cuando estamos empezando en cada centro dedicaran a una persona, por lo menos a ayudarnos, a estar disponible para ayudarnos en esos primeros momentos. No se hace, por lo tanto el saber es ir aprendiendo continuamente. Y el poder, yo ya he dicho, es mucho más potente la intervención en solidario, es decir, que si ves que la cosa no te funciona, bueno, pues hay que buscar ayuda, y entonces hay veces que hay estrategias muy sencillas que permiten potenciar a aquellos profesores que les cuesta más. De todas maneras, tú no vas a ser un desastre, seguro, y no conviene que os planteéis la cuestión de soy un desastre, soy magnífico, lo hago bien, lo hago mal, porque es una pregunta estática y peligrosa. Normalmente la gente que se pregunta lo hago bien o lo hago mal es que lo hace bien. La gente que lo hace mal no se lo pregunta, le da igual. Por lo tanto, si te lo preguntas es que lo vas a hacer bien, pero no lo vas a hacer perfecto. Yo he dicho, si hierras, corrige, y si aciertas, perfecciona, pero sin poner en juego tu valía, porque en un aula vas a encontrarte con 1000 condicionantes y tú eres uno más, pero todo lo que ocurre allí no depende de ti. A veces hay grupos que tienen un entorno social o familiar complicadísimo y llevan pues hay muchas cosas que influyen y no eres la única. La pregunta potente no es lo hago bien, lo hago mal. La pregunta potente es ¿qué puedo hacer yo mañana para dar la clase un poco mejor que hoy? ¿Qué música tengo que cambiar para que bailen algunos un poco más? Y luego conviene también en gestión de aula dividir la panorámica general, es decir, no plantearte tanto si gestiono mal el aula, sino más bien controlo bien el aula. Bueno, pues controlo más o menos como mis compañeros de grupo, o mejor, o peor. Bueno, motivo, se enganchan, hago una clase con un corcho y, bueno, lo mismo. Conecto, noto yo que hay buen rollito con mis alumnos y que me cuentan cosas, o a mí me tienen, eso se ve. Trabajo en equipo con mis compañeros profesores, es decir, más que hablar de gestión de aula en general, más bien dividir en control, motivación, capto y mantengo la atención, atención, empatía, interés, utilidad, y luego la O, control, obligación. Y la pregunta clave es esa, no tanto si lo hago bien o mal, de la misma manera que considero que lo importante cuando te dan la nota de un examen no es tanto qué nota has sacado, sino detectar qué errores has cometido para en el próximo examen no cometerlos. Y entonces te instalas en una espiral de crecimiento que te lleva a ser muy bueno o muy buena en poco tiempo. Si te centras en a ver si ha sumado el profesor o profesora bien, a ver si, pues entonces los errores se cronifican. ¿De acuerdo? Más preguntas. ¿Alguna más? ¿Tenéis alguna duda? Los módulos, ¿qué impresión tenéis? ¿Han contribuido decisivamente a daros seguridad y conocimientos para afrontarla? Sí. A ver, yo estoy en formación ocupacional y tengo un colectivo, en este caso son gitanos, con unas costumbres muy arraigadas y una falta de respeto importante, ¿no? ¿Oís bien o...? No. Que los alumnos en este caso son gitanos, son de etnia gitana, y entonces tienen muy arraigadas unas costumbres determinadas que a veces hacen súper difícil hacer la clase.
y repetitivos en cuanto a las conductas, lo de hablar. Intento poner normas o límites, mejor dicho, poner el límite de mirarles simplemente o quedarme en silencio hasta que recupero el oído de la gente. Utilizo diferentes técnicas, pero reinciden. O sea, la fórmula de ir cambiando de límite, vale, pero ¿hay algo más? ¿O me puede aportar usted alguna idea más? Bueno, seguro que... te puedo aportar muchas, todas igual de malas, muchas pero ineficaces. Vale. Vamos a ver. Cuando una persona, un profesor, aplica estrategias, en este caso de control, de fijación de límites, y no obtiene resultado, se puede ver a que las estrategias no son las adecuadas, a que la persona no tiene el suficiente potencia a la hora de aplicarlo, o a que los receptores no tienen receptividad, no son permeables. En este caso la permeabilidad probablemente poca. Las estrategias podría valorar si son útiles o no. En estrategias lo que sí que es cierto es que hay que tener varias o bastantes para que si no funciona una, tener otras de repuesto. Pero luego es importante calibrar el poder o la fuerza de uno. Y yo ya he dicho que si te pasa solamente a ti y hay más gente que da clase, es un problema de poder tuyo. Si le pasa a varios, pues entonces no es un problema de poder individual. Cuando falta poder, ¿entendéis lo que quiero decir por poder? Es decir, la misma estrategia la aplica Isabel y le funciona, y la misma estrategia la aplico yo y no me funciona. Por eso quiere decir que ella tiene más poder o más potencia para respaldar la estrategia que yo. ¿De acuerdo? No es el caso. A todos nos llevan de cabeza. Bien. Cuando hay un problema de ese tipo, pues hay que intervenir en solidario. Quiero decir, si tú dices, mira, no podéis cruzar las piernas, y él entra a la hora siguiente y no dice nada, y ella entra después y dice, no cruces las piernas, y ella no dice nada, eso es poco potente. Suma, resta, suma, resta. Si entramos 4 y decimos, en nuestra clase no se pueden cruzar las piernas, y entra la de las 8 y dice, no, y yo no, y yo no, eso es mucho más potente. Pero luego dice, no, pero es que ni así. Bueno, pues entonces a quien cruce las piernas lo llamamos en privado y le decimos, mira, en nuestra clase no puedes cruzar las piernas. Dinos, ¿qué vas a hacer? Eso también no lo he comentado antes, pero cuando decimos, yo puedo estar adoptando estrategias reactivas, deja ya de cruzar las piernas, deja ya de cruzar las piernas, deja ya de cruzar las piernas. Estoy haciendo una indicación sobre lo que ha hecho, sobre el pasado. Ahora imaginar que yo le pregunto, te he dicho que dejes de cruzar las piernas, ¿qué vas a hacer? Sin chulería, estoy hablando. Imaginemos que dice que sí o que no. Si quita las piernas, pues gracias. Empatía. He aplicado una estrategia de advertencia, pero sin romper la relación. Y si dice que no, consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, evidentemente, si a 4 no nos hacen caso, ahí ya tiene que... ¿Es un colegio, es un instituto, es una fundación? Bueno, pues en ese caso puede haber un responsable por encima de los que dan clase, que es quien se tiene que hacer cargo de... ¿Qué es lo más potente? Pues lo más potente es cambiar el contexto. Es decir, los alumnos hacen lo que hacen para un grupo de compañeros y de compañeras. La pregunta clave es, ¿un alumno de esos haría lo mismo si estuviera solo? Probablemente no. Solo, no. Además reconocido por ellos
si estuviera yo solo con más payos, como ellos nos llaman, yo aprendo más. Bien. Reconocido, Bien. Pero es que a esa situación que estamos creando, la postura de no lo hago más, no lo hago, a veces es una dialéctica y a ti qué más te da, me dicen ellos a mí, pero a ti qué más te da, pues eso da igual, no. si cruzo las piernas o no, pues da igual. Ya, no. Ahí lo que hay que hacer entender es, primera, que no es cuestión de que a ti te dé igual o no, es cuestión de que hay unas normas de centro que a ti te obligan a que no cruce las piernas y a ellos les obligan a no cruzar las piernas. Tú estás igual de obligada que ellos. Es que muchas veces ellos entienden que tú estás frente a ellos. No. La norma os obliga a los dos. A ellos a no cruzar las piernas y a ti a que no crucen las piernas. Por lo tanto, ayúdame y te ayudo. Eso es lo que hay que transmitir y que lo vivan y que lo vean. Eso sí, no los convenceréis con palabras. En las advertencias, cuando yo he hablado de credibilidad, cuanto menos hablemos, mejor. Hay que educar con la boca cerrada, sin palabras, sin amenazas, pero simplemente yo me pongo, vas a seguir, bueno, pues si me obligas tengo que. Pero de todas maneras hay muchas estrategias. Por ejemplo, si tú estás haciendo la gansa y los demás se ríen, etcétera, bueno, pues si puedo conseguir que no hagas la gansa, perfecto. Lo primero, intentar cambiar la conducta, pero si no lo consigo, te tengo que quitar las consecuencias. Tú haces la gansa y se ríen, tengo que conseguir que no se rían, pero si se ríen y no lo puedo cortar, entonces tengo que cambiarte el contexto. Tú no puedes seguir en clase haciendo la gansa. ¿Y dónde? Bueno, pues imaginemos que de las personas que le dais clase hay alguien que sí que tiene ascendencia o poder o influencia sobre un determinado alumno, el que está haciendo el ganso. Imaginemos que proponemos que le siga a todas sus clases. ¿Me explico? Bueno, ahora imaginar que a ti no te hacen caso y a mí sí. Bueno, y él está haciendo el ganso contigo, con ella y con Isabel, pero a mí me hace caso, porque soy el director. Al mediador suyo le hacen un caso increíble. Bueno, pues por ejemplo, bueno, entonces te voy a proponer dos. Una, la que te estoy diciendo, es decir, porque esa ya la si os... del mediador, bueno, quiero decir, si yo soy el mediador, bueno, pues no pasa nada. Él se viene conmigo a todas mis clases, por lo tanto no está en su grupo. Y si en su grupo está haciendo jiji jaja, pues conmigo en todas las clases no está haciendo jiji jaja. Tú le pones trabajo y los otros le ponen trabajo, y está conmigo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que yo le diga, ¿te ves capaz de volver? Bueno, y vuelve a prueba. Esa es una. La otra, yo soy el mediador y a mí me hace caso y a ti no. Cuando tú vienes y me lo traes, y mira, es que no me hace caso. Y yo más o menos te plantearía la siguiente situación. Mira, hay dos maneras de conseguir que tú estés en su clase respetuosamente. Una, se te aplica una sanción, pero una sanción es una sanción, es desagradable y disuasoria, no un premio, que hay centros que creen que aplican premios, que creen que están aplicando sanciones y aplican premios. Una sanción pica y no gusta, pero luego, claro, a lo mejor han hecho ellas dos lo mismo y a lo mejor no les puedo aplicar la misma sanción porque a ella le pica una cosa y a ella otra. Una sanción pica, desagrada y disuade. Bueno, ahora imaginar que tú me traes al alumno y me dices, mediador o director o quien sea, mira, que es que no puedo. Puedes elegir una sanción, pero sería esta, que sé que no te gusta y a mí tampoco, pero si no nos das alternativa es esto. O si tú dices que vas a, que a veces lo dicen, que vas a cambiar, pues entonces
pero no nos hagas perder el tiempo, te vamos a aplicar la sanción, salvo que tú lo pidas. No, pues te lo pido, normalmente lo piden, ¿de acuerdo? Bueno, pues dentro de una semana nos volvemos a ver los tres, y yo le preguntaré a ella, a Paqui, yo le preguntaré a Paqui si tu actitud ha cambiado. Si ha cambiado, pues te lo agradeceré, porque no todo el mundo es capaz de. Hay que plantear retos y no tanto obligaciones, a ver si eres capaz de. O si dice que no has cambiado, pues la sanción aumentada. No nos hagas perder el tiempo. Si no te ves capaz, no pasa nada. Hay gente que es más débil y es incapaz de. No, sí, vale. En una semana nos vemos, pero vas a venir todos los días, a mí, mediador, y simplemente cuando me veas por ahí, si no te llamaré. Vas a venir todos los días, cada día, en el recreo, cuando sea, y me vas a decir: Baello, señor mediador, con Paqui todo va bien. Un segundo, 0 papeles. Los compromisos de cambio tienen que ser económicos, otra vez proactivos hacia el futuro, internos. Pues muy bien. Y viene 5 días para crear el hábito. Yo te diré: Paqui, o lo cambiamos ahora o nunca. Por lo tanto, sé generosa, firme, tal, empática. Viene un día, 2, 3, 4, 5 días para crear el hábito. Al cabo de 5 días nos vemos los tres. Paqui, y tú me dices: ha mejorado. Pues muchas gracias. Y cuando tú te has ido, le digo: ¿hace falta que sigas viniendo todos los días? Normalmente dicen no. Bueno, la semana que viene ven martes y jueves. Y me dices: Baello, con Paqui, al final no dicen Baello con Paqui, dicen todo va bien. Un segundo. Martes y jueves. Al final de la segunda semana yo le diré: ¿hace falta que sigas viniendo? ¿Me explico? El poder que tú no tienes te lo inyecto yo. Y como son alumnos que tienen muy poca fuerza de voluntad y muy poco autocontrol, hay una figura empática y carismática que sirve de garante para inyectarte poder. Pero tengo claro, yo no puedo estar todo el año, entonces tengo claro que tengo que ir retirando, pero poco a poco. No sé si me he explicado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues el profesorado proactivo interno, como veis, lo que transforma es cada conflicto, cada problema, cada situación en un sudoku, en una oportunidad, en un reto, pero no en un problema en negativo. ¿Me explico? Y las cosas funcionan a veces o no funcionan. Lo importante, lo que os he dicho es muy importante. Hay una regla que yo no he explicado, la regla de las 4 P's, que dice que cuando una estrategia no funciona, se puede ver primero a quien la aplica. La primera P es el poder de quien la aplica. A veces hay una persona que por lo que sea, yo puedo ser un buenazo y aplico una estrategia, me han dicho que va muy bien, pero no, porque yo no. Bueno, pues en ese caso, si mi poder es 0, pues tengo que buscar a alguien que me inyecte poder, y el poder ya no es 0. En segundo lugar, que el procedimiento o el protocolo o la estrategia sea eficaz. Por ejemplo, hay gente que me dice: me paso la hora gritando y no hay manera de que... Bueno, ¿y por qué se pasa la hora gritando? Porque si la estrategia gritar es ineficaz, pues ¿por qué la sigue usted aplicando? Aplique estrategias eficaces y abandone estrategias ineficaces. En tercer lugar, los principios. No podemos aplicar estrategias a ver qué pasa. Las estrategias funcionan ¿cuándo? Pues cuando son económicas y simples, cuando son proactivas, cuando son internas, etcétera, etcétera. Hay unos principios que si se cumplen y son aplicadas por un agente potente, funcionan. Y en cuarto lugar, la permeabilidad. Es decir, eso va a funcionar con algunos alumnos, pero imaginemos, bueno, con algún alumno a lo mejor
pues es necesario que esa intervención no la haga el mediador, sino un juez, porque tiene tal cantidad de problemas familiares, sociales y de delincuencia que el mediador tampoco. Bueno, pues el juez tiene más poder que un mediador, y el mediador a lo mejor más poder que vosotros. Bueno, pues hay una escala de poderes. Cada alumno necesita un agente de un determinado poder. Y hay alumnos que los cambiaréis vosotros, otros el mediador, otros la dirección y otros necesitarán. ¿De acuerdo? Pues eso, profesión para disfrutar siempre que entendamos que va a haber problemas, que los problemas son un motivo de planteárnoslos como retos, y si salen bien, y si no salen, pues en la tumba de Max Schaub en la lápida hay una inscripción que dice: hice lo que pude. Pues eso. Muchas gracias. Gracias.